este momento hay muchos contra la ley de la sierra que pretenden que la tierra la repartan en cartuchos, pero la reforma agraria va, de todas maneras va, pero la reforma agraria va. ¿Qué es eso del derecho a la alimentación? Es el derecho que tiene la persona, y en este caso la niña y el niño, a no padecer hambre ni malnutrición. Si nos vamos a la realidad de lo que vive en nuestra niñez y juventud, nos damos cuenta de que en el país se padece hambre. En las zonas históricamente donde se cultiva café, en este momento hay una, ya no solo desnutrición, ya no solo malnutrición, la gente está padeciendo hambre. Hemos logrado determinar que El Salvador, en términos del Estado, del derecho a una alimentación, no está cumpliendo con sus obligaciones jurídicas, ¿verdad? Porque la falta de compromiso y la falta de cumplimiento se ve reflejada en graves impactos hacia el derecho a tener acceso a los alimentos de manera adecuada. Acordémonos que dentro de la estructura socioeconómica del país tenemos elevados niveles de pobreza. Por lo tanto, grandes segmentos de la población no tienen las condiciones económicas para el acceso a diferentes servicios, a diferentes bienes y también a los alimentos. Lo vemos directamente impactando a las mujeres, ¿verdad? El segmento de mujeres, a la niñez salvadoreña. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. El Salvador enfrenta una crisis agroalimentaria que se caracteriza por una profundización de la dependencia agroalimentaria del país y la pérdida de la soberanía alimentaria. Esta situación ha sido generada, se incubó en 20 años de políticas neoliberales en El Salvador. Pudimos ver cómo el sector agropecuario fue castigado con políticas públicas con un sesgo anti-agropecuario. El destino del crédito durante este periodo ha favorecido las actividades del comercio, actividades de servicio y préstamos personales, en detrimento de la actividad agropecuaria que históricamente ha sido la fuente generadora de valor agregado, de empleo en el país. Pero uno de los aspectos más notables de este proceso de políticas fue la apertura comercial. Ese proceso de apertura comercial permitía que los productos importados, en este caso alimentos producidos por países industrializados que nos vendían esos productos a El Salvador, entraran sin pagar aranceles o entraban pagando bajos impuestos. Esa situación permitió el abaratamiento de los precios de estos productos y que diera paso a una competencia desleal con los productos elaborados, producidos en el agro salvadoreño. Esta situación entonces llevó a fortalecer la dependencia agroalimentaria de El Salvador. Esta crisis agroalimentaria está vinculada con una crisis del modelo neoliberal, con una crisis del sistema capitalista, y donde la repercusión más fuerte y negativa es en los sectores en situación de mayor vulnerabilidad, que son los niños y las niñas. Coca-Cola.
permitan que me alboroce y agite mi banderola. Sí, yo soy la Coca-Cola. Todo el mundo me conoce. No hay nadie que no me goce en un antes o un después. Suena inmodesto tal vez, pero a mí no hay quien me iguale. Soy una marca que vale $millones. Yes. Coca-Cola. Los alimentos modificados genéticamente son una amenaza para la soberanía y seguridad alimentaria de nuestro país, debido a los graves impactos que estos representan tanto al medio ambiente, a la salud, a la economía local como a la cultura. Con respecto a los impactos en el medio ambiente, podemos hablar de la pérdida de la diversidad biológica, erosión genética de los suelos, la contaminación genética de nuestra semilla nativa. Por su parte, impactos en el tema de salud, nos referimos a que al consumir este tipo de alimentos puede producirse una resistencia a antibióticos por las modificaciones genéticas que tienen, así como también resistencia y alergias al consumir este tipo de productos. Los transgénicos, como comúnmente se les refiere, violentan los derechos que como personas consumidoras tenemos. El derecho a la información, a recibir del productor información a través de la etiqueta acerca del producto, violenta también el derecho a lo que es la seguridad, ya que implica riesgos a la salud y a la vida, y también violenta el derecho a la elección, ya que en nuestro país se comercializa este tipo de productos sin ninguna etiqueta que los identifique. Por lo tanto, los consumidores y consumidoras no tienen elección. En El Salvador ha habido una violación histórica a los derechos humanos de la niñez. Prácticamente a las niñas y a los niños en El Salvador no se les ha visto como personas a quienes se les tiene que respetar sus derechos, sino como apéndice de grupos familiares de hace unos años para acá, descohesionados, familias prácticamente destruidas, familias que poco a poco se han venido reconvirtiendo en una abuela con una niña y un niño al que a duras penas logra sacar adelante. Pero en general, tanto los derechos civiles de las niñas y de los niños, como los derechos económicos, sociales y culturales se encuentran gravemente vulnerados, y lo que a mí me parece muy grave es que todavía en este momento de la vida del país no vemos que seriamente haya políticas encaminadas a tomar en serio los derechos de la niñez. De lo que se trata es que el Estado salvadoreño seriamente tome en cuenta que hay un derecho humano a la alimentación adecuada, y a partir de ahí que empiece a tomar en cuenta todos los criterios mínimos que debe de tener para empezar a darle tratamiento a la obligación que tiene de resolver esta grave problemática que pasa por el impacto que tiene el derecho a la alimentación adecuada, en el impacto a la salud, en el impacto es un derecho puerta, que si ese derecho no está atendido, ahí se pone en riesgo incluso el derecho a la vida. El sistema se perdió su credo, su autonomía, perdió su paz, perdió la forma de acercarse a ti, perdió su historia, su presente, te perdió. Confundió que la miseria era el voto popular, confundió la
para mí. Está muy claro que este silencio no es para mí.